En esta sesión vamos a revisar algunos conceptos relacionados a la teoría de muestreo, principalmente las estrategias que se tienen para poder seleccionar una muestra en una investigación y los componentes que deben de ser considerados en el cálculo del tamaño de una muestra. Podemos definir al muestreo como el procedimiento por el cual vamos a seleccionar un conjunto de elementos, un conjunto de unidades de la población, para, a partir del estudio, a partir del análisis de este conjunto de unidades, poder llegar a conocer, poder inferir el valor de una o varias características de la población. En el siguiente esquema podemos apreciar gráficamente cómo se relaciona la selección de una muestra con lo que es la inferencia estadística. Nosotros vamos a tener una población, la cual vamos a definir, y en esta población estamos interesados en conocer alguna característica. Esta característica poblacional va a denominarse parámetro, y ustedes van a encontrar en los textos que usualmente se representan con letras del alfabeto griego, ¿no? Como la desviación estándar, que es sigma, pi para la proporción, mu para la media. Pero como estudiar a toda la población implicaría hacer un censo, y vamos a trabajar usualmente en poblaciones que son grandes, que son voluminosas, necesitamos extraer un subgrupo. Y esto es las técnicas de muestreo. Y a partir de la muestra extraída es que vamos a regresar hacia la población mediante las técnicas de inferencia, que básicamente son dos: estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. El desarrollo de estas técnicas, que son el análisis estadístico inferencial en sí, será parte de una clase próxima. Entonces, definimos población como un conjunto de elementos que comparten características similares, que pueden ser personas o también pueden ser objetos, situaciones. Va a depender de uno cómo lo define en su investigación. Y tenemos acá dos ejemplos para que vean cómo la definición justamente de estos elementos, a pesar de que el tema puede ser similar, hace de que las poblaciones sean distintas. Tenemos en el primer caso que nuestra población son los pacientes diabéticos recién diagnosticados, atendidos en un hospital en un periodo de 6 meses. Mientras que la segunda población también son pacientes diabéticos, pero con 5 años de diagnóstico, en el mismo hospital, en el mismo periodo de tiempo. Pero vean que definiendo características diferentes, estamos justamente ante poblaciones distintas. Por ello es muy importante eso tenerlo claro en sus proyectos, en sus trabajos de investigación. Y como ya había mencionado, una población no siempre se refiere a seres humanos. Por ejemplo, en investigaciones relacionadas con auditoría médica, control de calidad, pudieran ser historias clínicas, podrían ser las recetas de los pacientes, en estudios en laboratorio, muestras de pacientes almacenadas, en estudios en comunidad, características de la vivienda, etc. Entonces, ¿por qué es adecuado trabajar con muestras en lugar de investigar a toda la población? Porque se ahorra tiempo, el tema de los recursos. Imagínense hacer un censo para determinar lo que es la prevalencia de diabetes en toda una población. Sería una investigación sumamente cara, y por lo tanto esto hace que las investigaciones sean más viables. Y se describe también que en algunas situaciones el trabajar con una muestra es más exacto que estudiar a toda la población, en el sentido de concentrarse en pocos elementos con personal capacitado e instrumentos adecuados van a permitir mejores mediciones, en lugar de hacer mediciones en toda la población, donde la posibilidad de error sería mayor. Por eso que también se describe que en algunas situaciones con un resultado de una muestra se tendría mayor exactitud.
Cuando vamos a trabajar con una muestra, siempre hay dos temas en los cuales surgen dudas. ¿Cómo seleccionar los sujetos y cuántos sujetos se necesitan en la investigación? Pues estas dos consideraciones van a depender de los objetivos del estudio, del diseño de la investigación y de las características propias de la población. Rápidamente, por ejemplo, en un estudio casos y controles tenemos ciertas recomendaciones para seleccionar a los sujetos y las fórmulas para el cálculo de los tamaños de muestras van a ser diferentes, por ejemplo, en un estudio de cohortes o para un ensayo clínico o para una investigación de campo, etc. Por lo tanto, no hay que tener la idea de que hay una única forma de seleccionar pacientes ni una única fórmula para calcular el tamaño. La selección de las muestras se puede dividir en dos grandes tipos: los muestreos no probabilísticos y los muestreos probabilísticos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El conocimiento de la probabilidad que tienen los elementos de la población de ser seleccionados. En el muestreo no probabilístico, no se conoce esa probabilidad. Las muestras son seleccionadas por procedimientos subjetivos o arbitrarios. Y se van a emplear estos tipos de muestreos cuando no es posible contar con un marco muestral. Mientras que los muestreos probabilísticos van a aplicarse con técnicas aleatorias en la selección de los sujetos y por lo tanto podemos conocer la probabilidad de selección. Y se requieren, para poder desarrollarlos, un marco muestral. El marco muestral es la lista completa y detallada de todas las unidades que conforman nuestra población. Dentro de cada uno de estos tipos de muestreos tenemos, dentro de los probabilísticos, los diseños básicos, el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. En el muestreo aleatorio simple tenemos una población y todos los sujetos son numerados y se van seleccionando en función al tamaño requerido. Es el diseño básico en lo que es muestreo. Sin embargo, como es totalmente aleatorio, podría ser que la muestra me sale más concentrada en un sector u otro de toda la población. Y si tenemos una característica que tiene un comportamiento que podría afectar su representatividad, se opta por lo que es, por ejemplo, un muestreo sistemático, en el cual se incluye ya el ordenamiento de la población y haciendo saltos se selecciona la muestra. En el muestreo estratificado, a la población se le subdivide justamente en grupos o estratos y en cada uno de los estratos se selecciona una muestra. El ejemplo de este muestreo estratificado es lo que encontramos usualmente en la prensa cuando hacen los reportes de las encuestas de opinión y nos dan los resultados para toda la población y por estrato A, B, C, por ejemplo. Y los muestreos por conglomerados es cuando la población puede agruparse en estos denominados conglomerados, los cuales van a ser seleccionados y todas las unidades dentro del conglomerado son investigadas. Un ejemplo de muestreo por conglomerado sería el de los conteos rápidos en las elecciones. Entonces, en lugar de hacer una muestra individual de sujetos en todo el país o en toda una región para saber cómo van las tendencias de los candidatos, lo que se selecciona son mesas de votación. Y en cada mesa de votación se tiene la información de todas las unidades de todos los votantes. Los muestreos no probabilísticos, que son aquellos en los cuales desconocemos la probabilidad de selección, básicamente los diseños más comunes son el muestreo por conveniencia, los casos consecutivos, el muestreo por cuota y el muestreo bola de nieve. El muestreo bola de nieve es un muestreo interesante en el cual primero se identifica a una persona, o un grupo pequeño de personas, a los cuales se les pide que inviten a otras con ciertas características y estas otras a su vez se les invita a que pasen la voz a más sujetos y así se va incrementando el tamaño de la muestra. Y la otra consideración, luego de la forma de selección, es el tamaño. ¿Qué elementos debemos de considerar en el momento de determinar el número de sujetos con los cuales necesitamos realizar nuestra investigación? Van a ver diferentes elementos, ustedes van a revisar en los textos, inclusive hay diseños muestrales donde el costo de
hacer la investigación de medir a cada sujeto es incluido en el cálculo del tamaño de la muestra. Pero los elementos que son básicos son los que se mencionan. El nivel de confianza, la potencia, que va a ser considerada cuando comparemos grupos, la varianza de la variable y el error, que algunos también le llaman precisión. Y ahí tienen que tener cuidado porque ustedes van a encontrar ambos términos en los textos. Entonces, ¿cómo es que se relacionan estos elementos? Vean, que si yo quiero trabajar con un mayor nivel de confianza, voy a requerir un tamaño de muestra mayor. Si yo trabajo con mayor potencia, también voy a requerir un tamaño de muestra mayor. Si mi fenómeno varía más, voy a requerir un mayor tamaño de muestra. Pero si yo quiero trabajar con menor error, es que requiero una muestra más grande. Entonces, el nivel de confianza, la potencia y la variabilidad del fenómeno están directamente relacionados al tamaño, mientras que el error está inversamente relacionado. Menor error, mayor tamaño de muestra. Y lo que va en las fórmulas es el error. Pero como el error y precisión son dos caras de la misma moneda, ustedes van a encontrar, les repito, que se usa también el término precisión. Pero si yo quiero ser más preciso, significa que estoy trabajando con un menor error. Por lo tanto, a mayor precisión, mayor tamaño de muestra. Un ejemplo que nos puede graficar, creo, bastante bien el tema de la variabilidad del fenómeno es cuando nosotros vamos al mercado a hacer compras. Y ustedes cuando, por ejemplo, desean comprar uvas y el vendedor les ofrece que prueben de las mismas, a nadie se le ocurre probar 5, 10, 20 uvas. Basta probar una uva para decidir si es que se compra o no. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en ese momento? ¿Qué es lo que estamos asumiendo? Lo que estamos asumiendo es que la varianza del fenómeno es mínima. Si llegamos al extremo que la varianza del fenómeno es 0, basta conocer a un elemento de la población para conocer a todos los elementos, porque todos son iguales. Entonces vean, menor varianza, menor tamaño de muestra. Pero si los fenómenos tienden a variar, voy a requerir una mayor cantidad de muestra para justamente describir, caracterizar esa diversidad. Y en biología, ¿no?, en investigación con seres humanos, vamos a tener que las características biológicas, fisiológicas, químicas, pónganme el nombre que deseen, justamente tienden a ser variantes. Entonces, ese dato, desde nuestro marco teórico, lo que nosotros hemos investigado, debe de tenerse bastante presente para poder incluir el valor más adecuado en este componente de la variabilidad. Y acá están las fórmulas más sencillas, las fórmulas básicas para lo que es el cálculo del tamaño de la muestra cuando deseamos estimar una proporción o una media en situaciones de poblaciones que ustedes van a encontrar como infinitas, ¿no? Porque en estas fórmulas no se está incluyendo el tamaño de la población para calcular la muestra. En el caso de variables cualitativas, con las cuales vamos a calcular una proporción, la variabilidad va a estar dada por el componente PQ. Y ustedes seguramente han escuchado o han leído en algunos textos, en algunos libros, que la máxima variabilidad de PQ se da cuando P vale 0.5. Eso es cierto. Sin embargo, no significa que el mayor tamaño de muestra se va a obtener cuando P sea 0.5. Porque recuerden que el tamaño de la muestra también depende del error. Y acá vamos a representar lo que acabo de comentarles. Vean, en esta primera columna estamos trabajando con una proporción de 0.5 y con una D, con un error
de 0,05. Eso significa que yo espero tener una estimación de 50 más menos 5. Y con estas consideraciones tengo una muestra de 384. Pero si yo espero que mi fenómeno tenga una frecuencia del 30%, si mantengo el mismo nivel de error absoluto, requeriré una muestra más pequeña. Pero para una proporción de 0,30, este error de 0,5, desde el punto de vista relativo, es mucho mayor que para una proporción de 0,50. Entonces, para que relativamente el error se mantenga en un 10%, ¿cuánto debería de ser el error absoluto? 3%. Y entonces, cuando calculamos nuestro tamaño de muestra para una situación equivalente de un 10% de error relativo, vean que la muestra se incrementa a casi 900 sujetos. Y si nuestro fenómeno es menos frecuente aún, nosotros esperamos que tenga el 10%. Si mantenemos un error absoluto de 5%, vamos a tener una muestra relativamente pequeña. Pero desde el punto de vista relativo, acá estamos trabajando con un error del 50%. Por lo tanto, para mantener un error relativo del 10%, mi error absoluto debe ser 1, es decir, una estimación 10 más menos 1, con lo cual requeriríamos una muestra de casi 3.500 personas. Entonces, el manejo del D es sumamente importante. Si nosotros queremos conservar relativamente el nivel de error y trabajamos para el 50% con un 5% absoluto, deberíamos de trabajar con un 10% para las proporciones que estamos esperando. Obviamente, en esta situación del 10%, trabajar con una muestra de casi 3.500 personas en algunas situaciones podría ser bastante difícil. Entonces, uno, ¿qué debe de decidir? ¿Dónde debe de empezar a trabajar? En cuánto de error estoy dispuesto a permitir. Entonces, deseo una estimación de 10 más menos 1, una estimación de 10 más menos 2, una estimación de 10 más menos 3, y conforme se va modificando el nivel de D, vamos a ir modificando nuestro tamaño de muestra. Pero recuerden que la precisión está bajando. Aquí les muestro solamente para que tengan conocimiento de que existen diferentes fórmulas para diferentes situaciones. Si queremos comparar dos proporciones, esta sería, por ejemplo, la fórmula para poder obtener el tamaño de muestra necesario. Y vean cómo aquí ya se está incorporando lo que es la potencia. Esta sería la fórmula para el estudio de la diferencia, la comparación de dos medias. Entonces, les reitero, para situaciones particulares hay que determinar cuál es la fórmula más apropiada para calcular el tamaño de la muestra. Y tenemos programas que nos ayudan justamente en esto. A manera de ejemplo, en el EpiInfo tienen las opciones para calcular tamaños de muestra de investigaciones transversales, estudios de corte y estudios, casos y controles. Y hay muchos otros programas y hoy en día con la internet disponibles de forma gratuita. ¿Qué principios debe cumplir toda muestra? Básicamente 3. Debe ser simple, los elementos deben estar definidos de forma clara, precisa, simple. La muestra debe ser representativa, que justamente la forma de la selección nos va a ayudar a lograr esto. Y en situaciones en las cuales vamos a comparar grupos, estos justamente deben de ser comparables, deben ser similares en diferentes características, salvo en lo que se quiere justamente comparar. Acá se está mencionando, por ejemplo, los ensayos clínicos, pero podría aplicarse lo mismo en estudios, casos y controles, donde selecciono mis casos, selecciono mis personas que no presentan la enfermedad y
obviamente por el diagnóstico es que forman los grupos, pero para otras características no debe haber algún tipo de sesgo que me vaya a inclinar luego los resultados hacia un sentido u otro. ¿Y cuáles son los problemas que pueden surgir cuando trabajamos con muestras? Un buen grupo es cuando trabajamos con muestras no probabilísticas. Un detalle es la no respuesta, personas que no deseen participar. El estudiar solamente voluntarios es también otro problema importante. El muestreo solamente de los registrados, que en nuestro país, con el alto subregistro que tenemos, es un problema que debemos de evitar, y por ello la construcción de los marcos es una tarea muy importante previa al estudio con muestras. La pérdida de casos de corta duración, un sesgo estacional, el cual se busca corregir, por ejemplo, con un muestreo sistemático, ¿no? De tal manera que podamos tener una representatividad de todo el espectro. Y también tenemos lo que es la accesibilidad a áreas difíciles, ¿no? Entonces esto haría problemático el levantamiento de la información. Finalmente, dos referencias que creo pueden ayudarles a revisar con más profundidad el tema. En primer lugar, el texto de Kish, que es un clásico en muestreo, y el texto de Schaeffer, Mendenhall y Ott de Elementos del muestreo, el cual está disponible en castellano. Este segundo texto lo pueden encontrar en las librerías Libun, que es un muy buen texto para lo que es muestreo. Bueno, espero que esta presentación les sea de utilidad.